Su verdad me da vida. Su verdad. Su iglesia es mi familia. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Sean todos ustedes bienvenidos a Siguiendo sus Huellas, un programa concebido, hecho, manufacturado, cocido a mano para usted, que es parte de nuestra familia. Una familia que ora y que ama todo lo que tiene que ver con aquello que Papá Dios tiene para usted. Bienvenido sea. Bienvenida, Vivian, querida. Hola, Benito. Hecho desde el corazón de Papá Dios, porque como dice Benito, pues tratamos de estar en comunión, en oración, para que usted pueda recibir lo que el Señor le envía a través de estas vasijas de barro, simplemente. Señores, el programa de hoy lo vamos a dedicar a un tema que está muy interesante y la iglesia quiere hablar de él, y es de la honestidad. En esta ocasión, de la honestidad en lo que es la administración de la iglesia y de las cosas de la iglesia. Díganos, Benito, ¿quién nos va a hablar de eso? Nuestro querido diácono Juan González, que ya lamentablemente no lo tenemos un buen pastor porque el Señor se lo quiso llevar a trabajar en otras mieses. Señores, hemos visto por décadas en películas, en periódicos, en no sé cuántos medios, esa cara oculta de lo que es la riqueza de nuestra Iglesia Católica y las malversaciones que han ocurrido ahí dentro, porque somos abundantes en dineros, porque viven como reyes los obispos y los papas. Hay una zona oculta que, mire, el desconocimiento se vuelve peligroso. De que somos humanos y hemos metido la pata cuando estamos en esos puestos, sí, ha ocurrido. Pero la esencia de nuestra Iglesia Católica es ser diáfana, limpia, clara, transparente y tener gente que trabaje para los demás. Hoy el diácono González nos trae un poquito de esa luz. Nos dice cómo y para qué la iglesia maneja recursos y no abundan en todos los lugares. Son recursos limitados que deben ser bien distribuidos y sobre todo bien administrados. También el diácono nos va a hablar de su testimonio de vida y nos adentra un poquito en lo que significa el diaconado. Gracias a Dios en nuestra Iglesia Católica en el día de hoy pues podemos contar con muchos diáconos, que hay muchos países que no son tan abundantes. Sí. Y seguimos orando por las vocaciones. Y tenemos en nuestro segmento El verdadero camino a la vida, un testimonio de una irlandesa quien llegó a ser hasta actriz. Fue una de las conductoras de Nickelodeon, del canal de televisión, y hoy día es monja. Es un testimonio muy hermoso, su nombre es Claire Croquedet, y yo quiero que usted se quede ahí viéndolo hasta el final, porque realmente, sobre todo, que llame a sus jóvenes, llame a sus niños, porque ella es una persona que sabe comunicar muy bien, inclusive en español. Ahí la agarramos en como un retiro que ella estaba de jóvenes, y ella pues ¿verdad? Nos cuenta su testimonio y de verdad que a mí me impactó bastante. Mire, usted y yo tenemos una pequeña iglesia. ¿Sabe cuál es? Nuestra familia. Debemos ser buenos administradores, buenos instructores, pero sobre todo buenos guías para los pequeños. Mi esposo, mi esposa, vamos a manejar todo aquello con mucha disciplina y sobre todo ser muy diáfanos con aquellos recursos que Papá Dios nos da. Señor les bendiga, bienvenidos a Siguiendo sus Huellas. Mucho amor. Salimos un sábado a las 5:30 de la mañana a Resolí, en San Cristóbal, un poblado de nuestro país, y pude vivir una experiencia maravillosa, caminando por senderos que no imaginamos de nuestro país. Y mucho menos pensar que en estos lugares donde no llegan vehículos y donde solo se camina por trillos, donde no hay agua potable, vivan personas, y mucho menos pensar que nuestra Iglesia Católica tuviera presencia. Para mí, una experiencia inigualable, donde después de estar
en catedrales majestuosas en diferentes países que Dios me ha dado la oportunidad de visitar, encontrar al Señor y a nuestra Madre en lo más sencillo de la naturaleza. Yo recuerdo en mi tiempo cuando Monseñor Sedano le decían que Benito tiene que ser diácono. Y yo decía, no, todavía le falta, todavía, déjenlo para después. Y yo veía a mis diáconos allá en la parroquia Buen Pastor y veía a esos ministros y dije, wow, ¿seré yo apto un día para eso? Y veía a mi diácono que hoy tenemos acá de invitado en un Oír su voz, Juan González. Bienvenido siguiendo sus huellas, mi diácono querido. Gracias. Nos lo robaron, nos lo robaron de allá el Buen Pastor. Ya no lo tenemos, lamentablemente. Vivian, dile hola. Hola, ¿cómo está usted, diácono? Contento de estar aquí, de compartir con ustedes. Este es como mi casa. Wow, claro. Primera que sí. vez que vengo así, pero lo veo con mucha frecuencia, con mucho orgullo también. Qué lindo. Sano orgullo, ¿verdad? Porque es una obra de nuestra parroquia Así es. y que ha perdurado por tanto tiempo en este medio que es tan difícil. Pues yo los felicito a todos ustedes y el equipo que está detrás de cámara también para que esta obra sea una realidad. Adiós Bueno, pues sea la empiece gloria. orando por nosotros, porque en década y media casi... Siempre hace lo mucho hago, trabajo. siempre lo Amén. hago y ahora lo aumentaré. Amén. Qué bendición. A Dios sea la gloria por todo eso. Amén. Diácono, este segmento se llama Oír su voz. Yo me imagino que usted le dice mucho padre por la calle, ¿verdad? Sí. Es normal. Y me piden confesiones. Exacto. Ay, Cosas que mamá. usted no puede hacer y otras, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos gusta que nuestro pueblo aprenda, ¿verdad? El católico comprometido, que está metido en la iglesia, sabe la diferencia entre un sacerdote y un diácono, sabe todo lo que implica, ¿verdad? Pero en este segmento hablamos de vocaciones. Un diácono, ¿verdad? Es el segundo rango, le dicen, del orden sacerdotal. Debe estar casado, de hecho, el Puede. diaconado permanente. Puede ser estar casado o célibe. o es célibe. En el caso suyo, es casado y tiene 4 hijos. Entonces, vamos a conocer un poquito de esa vida para motivar a las vocaciones al diaconado, ¿verdad? Porque, o a cualquier otra forma en que el Señor le esté llamando. O que se empiece a preparar para... Entonces comenzamos a conocer un poquito cómo nace un diácono, ¿verdad? Su familia de origen. ¿De qué se trata? ¿Cuántos hermanos tiene? Si en su casa iban a la iglesia o sin nada que ver. Si somos Cuéntanos un poquito. capitaleños, o Claro, si somos no. de... Mi familia es oriunda de Salcedo, Mm. pero ya desde antes de yo nacer, ya mis padres se habían trasladado aquí a Santo Domingo, pero nací en Salcedo. Excelente. Con orgullo siempre digo que soy salcedense, de un campo que se llama Palmar. Y entonces mi familia de mucha fe, desde pequeño mis padres pues nos inculcaron y desde mi primera comunión yo estoy sirviendo en la iglesia. Wow. Yo hice la primera comunión en el año 1968 Y quien lo ve, en la parroquia Santa Teresa de Jesús del Ensanche La Fe, en la Peña Valle, casi Avenida Máximo Gómez. Y ahí me dejaron como monaguillo. Entonces, a partir del año 68 yo estoy con altas y bajas, ¿verdad? Con etapas de rebeldía y lo que fuera, pero he estado ligado a la iglesia y a la liturgia y al servicio. Entonces, toda mi vida fui monaguillo, fui sacristán, fui secretario, serví como laico en liturgia, leyendo la palabra, en comisiones, en estructura de la iglesia, en todas las parroquias por donde he vivido y he servido. O sea que yo digo que siempre he sido una persona a tiempo completo en la iglesia, wow. con sus altas y sus bajas. Cuando yo me hice bachiller en el año 1976 y comencé a trabajar formalmente, porque uno como joven pobre siempre trabajé en algo, pero yo tuve un empleo con un salario en el año 1976 como bachiller
y ahí me descarría un poco, me alejé un poco de la iglesia, me tiré a la Desde calle. que vio dos chelitos, cogió para la calle. ¿Entiendes? Cogí para la calle, los amigos, pero gracias a Dios, aún en ese ambiente el Señor me cuidó, nunca me vi en riesgo grave como se ve la juventud de hoy. Y, Unos años difíciles. Exacto. Luego entonces que me casé, yo tuve, vamos a decir, mi primera, porque yo he tenido como varias etapas, mi primera conversión de serio, de adulto, en serio, fue recién casado, que nos mudamos mi Marola y yo en un lugar, una urbanización comenzando. No había iglesia, ni había mucha gente por ahí, pero mi mamá fue a visitarnos de fin de semana. Cuando llega el domingo mi mamá dice, pero yo tengo que ir a misa. Exacto. Pues ya yo tenía 3 o 4 años que ni a misa iba. Huepa. Entonces yo, Perdón, ¿y se había casado por la iglesia? no, tampoco. Por lo civil, ya. había un descarríe fuerte ahí, no Así me diga es. que un chino. No me quiero alargar mucho, Ajá. pero en el año 83, Marola y yo nos casamos por la ley. Ajá. Y entonces, esto que estoy contando ocurre en el 84, que mi mamá me dice que tiene que ir a misa. Y yo me pongo a averiguar dónde hay una iglesia cercana. Y siempre digo sobre esto, que yo creí que yo iba a llevar a mi mamá a la iglesia. Me perdonan, me emociono porque mi mamá murió hace un año. Wow. Entonces, En paz descanse. lo que ocurrió fue que mi mamá me iba a llevar a mí. Porque averiguamos, ahí donde vivíamos, había una parroquia en ciernes, sin templo, que celebraban debajo de una mata de mango en un sector de la zona oriental que hoy es la parroquia La Epifanía del Señor. Opa. Y entonces, ahí fuimos a esa misa. y me ¿Abajo di- de una mata? debajo de 2 matas de mango, domingo a las 9 de la mañana, el padre llegaba con su mesita, su ajuar en un motor y toda la gente de pie y ahí se hacía la misa. Wow. Amanecía lloviendo y a las 9 menos 10 aclaraba y se hacía la misa. Comenzamos, entonces inmediatamente, eso fue domingo, que mi mamá me llevó y el lunes ya yo estaba en una reunión De la de la iglesia. iglesia. De formación. Para una ¿Qué- comunidad o algo que querían formar, resultó que era a una esquina de mi casa y ahí estaba yo en primera fila. ¿Pero qué le movió a volver a la iglesia en ese momento? ¿Qué pasó ese día, ese Mi domingo a las 9 de la mamá mañana? quería ir a misa. Sí, y pero fuimos. durante no, la fue un celebración, reencuentro. ajá. Eso fue un reencuentro con mi fe verdadera que estaba ahí dormida y con el servicio que yo había hecho en la iglesia. Como hacemos todo de niño, de joven, de monaguillo, ¿entiendes? Y demás servicios que yo había hecho, pero tuve un alejamiento hasta ese día. Y entonces ahí comencé a trabajar en esa parroquia y no he parado hasta el sol de hoy. Wow. Ya con Juan, cuando éramos monaguillos y veíamos a ese hombre vestido ahí arriba, ¿no quería algún momento ese corazón decir, yo quiero presidir? Yo no quiero ser un laico, sino Sí. estar ahí arriba presidiendo. Desde antes de ser monaguillo, en mis 6, 7, 8 años, cuando me preguntaban qué yo quería hacer, yo decía que yo quería ser sacerdote. Opa. Hasta un día. ¿Ustedes saben cuándo se me quitó la idea de yo decir que quería ser sacerdote? Cuando yo descubrí que los sacerdotes no podían casarse. Ah, bueno, elemento clave. Ahí se murió esa vocación, o se durmió. Se durmió. Se durmió, vamos a decir. Entonces, pues yo comencé a trabajar como laico en todas las parroquias donde viví, en diferentes áreas. En el año 87, Marola y yo nos trasladamos por razones de mi trabajo a vivir a Santiago. ¿A qué se dedica a nivel secular? No sé si Yo todavía. soy contador de profesión. Todavía trabaja en la contabilidad. Exacto, tengo 45 años de ejercicio Wow. profesional. Entonces se mudan a Santiago. Exacto. Y servimos allá en 2 parroquias. Usted sabe que en el Cibao se usa lo que aquí es un ministro laico, allá le llaman presidente de asamblea. De asamblea, exacto. Y hay presidente de asamblea principalmente en la zona rural, que es como un pequeño párroco, un pequeño sacerdote, Sí, sí. porque tiene una comunidad, una capilla y una estructura eclesial que cada día se le ha ido dando más valor y que tiene origen aquí en la República Dominicana, de la mano de Monseñor Roque Adame, y realmente ha sido un gran éxito para la iglesia. Claro. ¿Es por la falta de padres, falta de... Bueno, porque la iglesia es muy amplia Sí. y siempre va a haber escasez de sacerdotes, porque la población La mía es dominicana, mucha. más del 80% Gracias que a nos Dios. llamamos católicos, Sí. pues no estamos suficientemente bien atendidos porque
hacen falta más vocaciones. Quería enfatizar eso para invitar a nuestra gente que diga, sí, yo quiero. Siempre hay que prepararme. orar por las vocaciones, nunca dejo de hacerlo. Entonces vamos a pasar a la etapa en donde usted está trabajando en las iglesias como, ¿verdad? Como laico comprometido y todo eso. Y llega el momento de la vocación al diaconado. ¿Cómo surge eso? Bien. En la primera parroquia que yo trabajé en Santiago, Nuestra Señora de la Alta Gracia, el párroco me propuso que fuera presidente de asamblea. Y yo miré y me analicé y le dije que no. Yo no doy para eso. Que yo no me veía como presidente de asamblea. El momento quizás. En la siguiente parroquia, el párroco, que era un hombre muy sabio, muy formado y gran formador, yo divido mi vida de fe, un antes y un después de conocer y trabajar con Jaime Reynés, sacerdote, misionero de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Y entonces, él tenía una forma de actuar y de organizar. ¿Y de dónde era él? Español. Español. Radicado en Santiago como por 30 años. Wow. Entonces, un día una vez, ¿sabe que siempre hay gente indiscreta? Una vecina y amiga que trabajamos juntos en la comunidad me dice, oye Juan, lo que me preguntó el padre, que yo pensaba si tú podías ser diácono, me dijo esa señora. Yo no le contesté a nadie y me quedé pensando en eso. Él supo quién le preguntó para que el mensaje le llegara. No, porque el padre, eso es un paso que debe darse. Claro. Hay que consultar a la comunidad para elegir un ministro, para elegir una función. Pero ella no supo ser discreta. Pero a mí me entró eso por un oído y me salió por el otro. Cierto tiempo después, casi un año después, un día el párroco, el sacerdote me llama a una reunión y me dice, Juan, yo te he estado observando, yo he estado analizando y pensando y yo creo que tú puedes ser un buen diácono. Yo le decía, está bien, padre, vamos arriba. Primero no podía ser presidente de asamblea, ahora un compromiso más grande y usted le dice que sí. Y ahí comencé a estudiar para diácono. Hice un año en la escuela para diácono permanente de la Arquidiócesis de Santiago. Como yo les conté, yo había ido a Santiago en el año 87 por razones de trabajo. El año 97 me hicieron una oferta aquí que no pude rechazar. Y entonces volví para acá. Sabemos que para Santo Domingo. En el proceso, y ahí usted terminó el proceso de diaconado aquí, de formación. Así es. Sabemos que la esposa obviamente tiene que estar de acuerdo. Ya usted tenía sus 4 hijos en ese momento, cuando decide. ¿Qué dice la familia cuando se dice voy a ser diácono? Señores, eso se dice rápido, pero un diácono es casi un sacerdote a nivel de compromiso de trabajo. O sea, prácticamente Van ahí a la par, es casi, casi igual, ¿eh? Bueno, en mi caso no fue para nada difícil porque, como les digo, una área que yo siempre he trabajado en la iglesia, yo me casé en el 83, ¿verdad? A partir del 85 yo comencé a trabajar en la iglesia, en pastoral familiar y en movimientos de matrimonio, encuentro matrimonial, encuentro de novio, toda la vida hemos estado ligados a eso. Entonces, yo nunca he estado solo en la iglesia, siempre he estado con Marola. Y entonces, lo que yo digo y analizo es lo siguiente. Al yo recibir el ministerio ordenado, yo lo que he cambiado es mi rol, pero es mi mismo compromiso, la cantidad de compromiso, la cantidad de tiempo que yo le dedico a la iglesia, ya estaba desde antes. Wow. Pero digo, no vamos a hablar en serio. No ha habido un momento de Estamos pleito. relajando, Sí, porque no, es muy bonito todo, la espiritualidad. Pero Este no- es Benito, se lo presento. Mire, Diácono, sí. Aquí viene la realidad del asunto. Diácono, que hay que... La extrema unción, lo que conocemos como extrema unción. La unción de los enfermos. La unción de los enfermos. Tengo a alguien enfermo a las 3 de la mañana Es un y sacerdote. casi, pero no tengo un sacerdote. Es el No hay sacerdote. La unción de los enfermos. Y lo llaman a él. Sí, a y mí me él pasa. tiene, Ajá. y lo llaman. O hay que coger para La Vega porque hay que ir a una solución. Un fallecimiento. Una eso. solución cristiana. Necesitamos a ese emisario del Señor y llaman al diácono. Marola no se incomoda con el diácono González. No, dile que tú no puedes ir para allá, dile que tú 6 estás de la cansado. mañana, se me murió mi tía y necesito en Baní, porque el sacerdote de aquí está ocupado. Mire, lo hemos tenido con Julio Reyes allá en Buen Pastor, con el diácono, que el Señor lo tenga en gloria, con el diácono Berrido, compañeros.
Y hemos visto la labor de eso con don Jimmy, que ya yo perdí la cuenta de cuántos años tiene don Jimmy, y es una bendición y sigue siendo. ¿Cómo es la realidad del hombre dedicado, que lo llaman a deshoras y está cansado después de venir de unas buenas labores, Benito, que tiene a sus 4 hijos? Tú conociste muy bien a Monseñor Pablo Sedano. Lo amaba con locura y todavía. Monseñor Pablo Sedano fue mi director espiritual desde antes de mi ordenación hasta su fallecimiento. Pero todavía él, ya radicado en Higüey, yo iba por allá cuando necesitaba consejo y orientación. Y si no, él me mandaba a buscar y me llamaba y me sentaba ahí para preguntarme y decirme de mi ministerio y de mis responsabilidades y mi servicio y de mi matrimonio y de mi labor de padre. Y lo que yo aprendí de él, 2 cosas que contestan cualquier duda que ustedes tengan sobre eso. Lo primero es que el matrimonio está primero que el diaconado. Como el matrimonio está primero, también está primero el ser padre. Y para mantener una familia hay que trabajar. Con el sudor de su frente hay que ganar el sustento. Entonces, yo trato de llevar mi agenda y de organizarla, y yo tengo tiempo para la iglesia, y tengo tiempo para la familia, y tengo tiempo para mi esposa. Entonces, cada vez que llegan esos compromisos que llegan en horas inadecuadas o fuera de agenda, yo consulto a la jefa primero. Claro. More, me están llamando que vaya a tal sitio, tal día, me están llamando ahí del programa que vaya tal día, pero nosotros ese día tenemos tal cosa. ¿Qué tú me dices? Sí, está bien, veo. Sí, y yo tomo una decisión y lamentablemente me cuesta, porque yo tengo una máscara de servicial, me cuesta, pero hay que ir aprendiendo a decir que no. Y cuando hay que decir que no, pues se dice que no. Pero yo acabo de celebrar la semana pasada 40 años de matrimonio. Lo celebramos con una Eucaristía en nuestra parroquia, y eso es algo que ha sido posible gracias a que yo, desde el año 85, que yo hice el fin de semana de encuentro matrimonial, decidí darle el primer lugar en mi vida a mi esposa. Amén. Maravilloso. Diácono, demasiado felices de tenerlo aquí, de verdad que sí, un ejemplo de servicio. Ahorita en otro segmento vamos a ver... Oye, no porque lo hemos escuchado, sino porque lo hemos visto. Tuvimos unos buenos años con él, Ahorita en otro segmento vamos a ver un aspecto de ese servicio. Usted ha trabajado en la parte administrativa, en la iglesia, y vamos a aprender un poquito de lo que es la honestidad en la parte en todo lo que es el orden eclesial. Gracias por aceptar la invitación, esperamos poderlo tener más adelante aquí, y que el Señor me lo siga bendiciendo y lo mantenga tan hermoso como salud, siempre. Saluda a doña Marola. Gracias, querida, gracias, hermanos. Esto es sumamente especial para usted, sigan sus huellas, y al final lo que esperamos todos, la oración. La oración, porque sus peticiones, ese corazón que necesita ser acariciado por el Señor, es lo que vamos a pedir por usted. No se vaya, mucho más. Gracias por continuar en Siguiendo sus Huellas. Nos encontramos en la sección Sin Rodeos y hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado prácticamente de la casa, el diácono permanente Juan González. ¿Cómo está usted? Muy bien, querida. Qué Estoy muy bueno. bien y contento de estar aquí contigo. Claro. Y con toda la feligresía del Buen Pastor y todos los televidentes que siguen este programa ya de tanto tiempo y con Sí. tanta audiencia, Y- a quienes felicito de corazón. Y con una persona muy conocida. Pues déjenme decirle que el diácono Juan González, él es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Diácono y pertenece a la parroquia Nuestra Señora de la Fe. Así es. Así que un saludo a toda esa feligresía. Diácono, tenemos un tema muy importante hoy, y es que el Itinerario Nacional de Evangelización nos ha propuesto un tema para este año, y ese tema es la honestidad, y lo ha dividido en los 12 meses del año. Sobre esto vamos a hablar, pero antes de desglosar el lema que tenemos para el mes de marzo, que es muy importante, me gustaría saber ampliamente el objetivo que busca ese itinerario de evangelización para nosotros. Fíjate, tú sabes que estamos dentro del tercer plan de pastoral, el cual lleva una organización en vivencia de valores que se ha ido desarrollando desde el 2005
estamos Wow. en este plan, o sea, ya que estamos en el 18º año. Y entonces tradicionalmente se habían estado viviendo valores para 3 años, para 1 año, y la mayoría de las veces se ponía una cantidad de valores. Incluso se ponía, que tú mencionas, el itinerario nacional de evangelización, se ponía un valor para cada mes. Pues entonces, este año, en el Encuentro Nacional de Pastoral, que se celebra todos los años, el primer fin de semana de octubre, no ha dejado de celebrarse ni siquiera con pandemia, Sí. pues en vez de trabajar 12 valores, uno para cada mes, se eligió por su importancia este valor de la honestidad para trabajarlo todo el año. Entonces lo único que se ha hecho es que cada mes se le da un enfoque o un área. Tú sabes que es un tema bastante amplio, que tiene mucha tela por donde cortar, la honestidad, y entonces el plan pastoral, el Plan Nacional de Pastoral ha visto la necesidad de inculcar este tema, no solamente a nivel de la iglesia, sino también a nivel de la sociedad, porque en todos los estudios y análisis que se hacen, esa viene a salir como una de las áreas más débiles y en las cuales se necesita pues poner algo de fortaleza para nosotros poder echar adelante como nación y como iglesia. Así es un tema muy importante y lo decía al principio porque hablar de la honestidad, como es el tema que vamos a tratar ahora, la honestidad en la administración eclesial, uno se pregunta muchísimas cosas. Una que ¿qué dice la Biblia sobre la administración eclesial? Porque a veces solamente nos enfocamos en que la administración es simple y llanamente estatal o social, pero que la iglesia. Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la honestidad en la administración eclesial. Trajimos una muy breve cita aquí de la Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a citar los versos del 1 al 2, donde San Pablo, refiriéndose a los ministros de Cristo, dice que la gente nos considere como servidores de Cristo y administradores de los secretos de Dios. Ahora bien, a un administrador se le exige que sea fiel. Entonces eso nos lleva a otro valor, que es el de la fidelidad. Y yo creo que por ahí, Juana, debe comenzar la honestidad, por saber que el creyente tiene que saber que a quien rendimos cuenta es a Dios. Nosotros podemos ser deshonestos entre nosotros, podemos engañarnos, podemos aparentar, pero frente a Dios no hay apariencia y no hay engaño. Así que partir de la palabra de Dios para tocar este tema, pues yo creo que ha sido un acierto tuyo. Claro que sí, que es un mandato. Para ser honesto tenemos que ser fiel en lo poco y en lo mucho también, que también es otra frase bíblica. Y hay muchos otros textos en la Biblia que hablan de administradores y de fidelidad, porque Jesús en sus parábolas lo compara, hace muchas comparaciones, quiero decir, con la administración, con la vida del creyente. Diácono, ¿cómo se maneja la honestidad en la administración eclesial? Pero yéndonos ya al Vaticano, a las arquidiócesis, a la parroquia, a la comunidad, a los grupos en sentido general, no basándome en República Dominicana, sino en el mundo entero. ¿Cómo se maneja esa administración eclesial? Sí, fíjate, lo que te voy a decir es mi opinión personal y lo que yo he leído y he aprendido, porque aunque yo sea diácono de la iglesia, pero no soy la voz autorizada para referirme a las estructuras, eso tiene que ser cada obispo en su diócesis, pero yo ya con mis 20 años de ordenado, aquí trabajando siempre en la arquidiócesis, pues conozco bastante y ayudado por mi profesión, que soy contador de profesión, pues me he visto en situaciones en que he tenido que participar, que asesorar, que colaborar en esta área administrativa. ¿Y qué es lo que siempre me gusta decir? Que la iglesia como institución tiene 2 áreas. Tiene un área divina y un área humana. La área divina la dirige Dios. El área humana la dirigimos nosotros, los hombres. Pero así también la iglesia, como tiene un área pastoral,
en el cual se le da asistencia espiritual a la gente, se le provee, se le acerca a los sacramentos, pues también hay una parte administrativa y humana donde hay que manejar recursos de diferentes índoles, recursos económicos, también propiedades, personal, recursos humanos, de diferentes índoles. Entonces, en el pasado, según mi punto de vista, pues la iglesia, también por la estrechez con que se manejan la mayoría de las estructuras de la iglesia, pues no ponía tanto interés en esta parte. Se confiaba más en la parte humana, pero a medida que se han ido desarrollando las ciencias, a medida que pues hay instituciones humanas de las cuales la iglesia también se sirve para gestionar esa parte administrativa y sus recursos, pues ha habido la necesidad de organizar. Y yo diría que en los últimos años, probablemente en los últimos 10 años, y más con este Papa Francisco, tanto a nivel universal, la iglesia universal, como las llamadas iglesias locales, como se le llama las diócesis, pues se han dado grandes pasos de avances administrativos y de organización. Yo creo que tú sepas que en el Vaticano, por ejemplo, se ha creado un organismo de tanto nivel como una secretaría, se le llama Secretaría de la Economía. Y en el Vaticano había una institución a la que le llamaban de manera despectiva el Banco del Vaticano, sin ser un banco, sino una institución para obras de la iglesia, obras económicas, como da la iglesia, que da limosna, que da ayuda. Desde Roma se manda ayuda a todas partes del mundo, y eso se hacía a través de este instituto, cuyas siglas son IOR, Instituto de Obras Religiosas, y le llamaban el Banco del Vaticano. Entonces, ese banco, pues, en algún momento fue mal utilizado por personas desaprensivas, con mucha sabiduría y malicia, para obras no correctas, para actuaciones incorrectas y violar la ley incluso. Pues, ¿qué hizo el Papa? Este Papa, a partir de los últimos años que te digo, ha cambiado toda esa estructura, los ha obligado a ser más transparentes, ha contratado laicos para que con mucho conocimiento de economía y en esa índole, para administrar estas obras. Así que con eso la iglesia lo que procura es adecuarse a los tiempos, fortalecer sus instituciones y también evitar que se cuelen mansos y cimarrones, por lo que decíamos ahorita, y es que ¿por quién está formada la iglesia? Por nosotros los hombres, que también tenemos faltas y fallas. Pues así también, en las informaciones que tengo y lo que me corresponde, te puedo decir que, por ejemplo, aquí a nivel de la arquidiócesis también se están dando pasos en ese sentido. Ya hace varios años que el arzobispado ha preparado un documento que se llama Administración de Bienes, Administración Parroquial de Bienes. No es más que un reglamento para que todas las parroquias puedan buscar la mejor forma de llevar esta área y que sea homogénea en todas partes. Porque ¿qué pasa? Que tantas obras que tiene la iglesia, si nos pusiéramos aquí a detallar, no daría el tiempo. La iglesia a nivel universal, pero la iglesia en un país pobre como nosotros, maneja cantidad de obras de diferentes tipos, desde hospitales, desde escuelas, desde farmacias, orfanatos, asilos, de todo lo que pueda existir, la iglesia tiene obras como esas, que muchas veces se manejan con mucha estrechez, pero hay otras que manejan grandes cantidades de recursos. Entonces, a través de este instrumento, de este reglamento, pues la iglesia dominicana, arquidiocesana en Santo Domingo, ha visto la manera de cómo orientar a los párrocos y a los consejos económicos. Otra cosa que se está fortaleciendo es que cada parroquia tenga un consejo económico, que es un grupo de laicos que asesoran al párroco en esta área
y entonces siguiendo pues ese reglamento se procure una mejor administración. Como te digo, la mayoría de esas obras, comenzando por las parroquias, en la Arquidiócesis de Santo Domingo hay más de 215 parroquias. Últimamente se han fundado 3 o 4, que no tengo ahora el dato preciso, pero son más de 215, deben ser cerca ya de 220 parroquias. El 75 al 80% de esas parroquias se manejan con déficit presupuestarios, pero con este instrumento pues también se le va a dar herramientas para que puedan buscar financiamiento, buscar ayuda, estrategia, pero también para que los fondos se utilicen con mayor transparencia, llevando registros adecuados y modernos como existen hoy día. Sí. Entonces, la iglesia en ese sentido se va modernizando, pues, de acuerdo a los tiempos. Son muchas las informaciones, mucho el contenido que nos ha dado, que eso es lo importante, que la iglesia, a pesar de que está administrando bienes, porque no somos dueños, somos administradores de aquellas obras que el Señor ha creado. Y nosotros, como decía en la lectura que usted leyó, debemos ser fiel a esa administración. Y déjame interrumpirte sí. ahí para decirte que muchas veces algunos sacerdotes o religiosas pueden recibir críticas por la forma en que administran o la forma que manejan, pero ninguna de esas obras son propiedad de ese religioso, sino son de la iglesia. Todos conocemos sacerdotes que han estado en puestos y en parroquias y en obras que se manejan recursos, pero el día que se va con una mano atrás y otra adelante, tiene que dejar todo lo que había ahí porque es de la iglesia, porque es de la feligresía. Así es. Diácono, ya brevemente, porque el tiempo se nos ha terminado, ¿qué dice el Papa sobre esta honestidad en la administración eclesial? Brevemente. Bueno, la honestidad, tú sabes que ese es un valor que estamos desarrollando aquí a nivel nacional. O sea, lo que yo te puedo decir es que el Papa, a través de diversos documentos, como hay un motu propio y hay una encíclica que habla al respecto, lo que está luchando es para que la iglesia cada vez sea más transparente en el manejo de los asuntos económicos, que se use la ciencia moderna, que se le dé participación a los laicos. Quiero que sepas que hay laicos que han escalado posiciones importantes, tanto hombres como mujeres, a nivel de la Santa Sede en esta área de la economía y la administración. Muchísimas gracias, Diácono Juan González, por orientarnos e iluminarnos, y también porque esa feligresía que está ahí ha captado muchísimo el mensaje de cómo administrar los bienes en la iglesia. Porque somos administradores. También los laicos estamos llamados a participar y a colaborar en esta área, ya sea dando ideas, aportando recursos, pero también vigilando que las obras de la iglesia se hagan bien. Así es, muchísimas gracias, diácono, y gracias a ustedes, amigos, por estar en este programa y estar atento a esta formación sobre lo que es la honestidad en la administración eclesial. Siguiendo Sociedad tiene mucho más, quédense, no se vayan. Bueno, esta es mi historia de cómo he quemado las rosas, ¿no? A ver, me llamo hermana Claire, soy de Irlanda del Norte, tengo 28 años, entré de sierva cuando tenía 18 años y desde niña llamaba la atención por mi santidad, o sea, la gente me miraba y decían, ojalá esta niña podría ser mi hija, pero a ver. Me acuerdo cuando conocí el hogar de la madre y ni sabía, tenía 17 años y no sabía lo que era la Eucaristía, no sabía que Jesús ha muerto por mí en la cruz. Y yo fui a colegio de monjas cuando era pequeña y siempre me decían, yo siempre estaba hablando cuando ellos estaban hablando, no en plan mal, simplemente porque hablaba mucho y siempre me decían,
un cacharro vacío hace mucho ruido, siempre me decían eso, ¿no? Entonces, igual ellos me enseñaban la verdad, pero yo estaba tan en las nubes que no escuchaba, supongo. Y como era muy habladora y siempre, yo qué sé, cantaba y cosas así, pues yo supongo que las profesoras, los profesores veían a mí un talento que yo no sabía que tenía. Y digo esto porque yo siempre quería ser actriz famosa, y no solamente famosa en Irlanda, sino mundial. Y además tenía mucha confianza, ¿no? Que eso es lo que quiero hacer y lo voy a hacer, o sea, es así de claro. Y entonces supongo que este ha sido basado en lo que mis profesores dirían, no, y tú vas a ir muy lejos, aunque eres un vacío vacía. Pero entonces cuando yo tenía 14 años yo empecé en una agencia de actrices, tenía un manager que me han hecho un contrato y todo esto. ¿Y qué significa tener un manager? Pues cuando hay una película o buscan una presentadora para la televisión, pues te llaman y tú vas ahí, haces una audición, te contratan o no. Entonces, cuando yo tenía 15 años, tenía mi primer trabajo de presentadora en el Canal 4 de la televisión de Irlanda y Inglaterra. Y después tenía un trabajo como presentadora en otro programa también en el mismo canal. Y cuando tenía 17 años, me han llamado para ser presentadora en un canal muy grande que se llama Nickelodeon. Yo no sé si lo tienen. ¿Sí? Cuando tenía 18 años, he hecho una película, no muy buena, entonces no digo siempre el nombre de la película. Tuve un papel muy... La película se llama La Pasión, el director era Mel Gibson, yo era una película que no era muy buena, no tenía morales muy buenos, no era una película política basada en Irlanda, como por ejemplo En el nombre del padre, tipo así, ¿no? Mucha violencia, mucha agresión que produce mucho odio, ¿no? Tuve un papel muy pequeño porque para ser famosa tienes que empezar poco a poco, no es de la noche a la mañana llegas a Hollywood, ¿no? Entonces cuando tenía 18 años tenía este papel en la película que después abría puertas para tener más papeles en otras cosas muy grandes. A mí me gustaba mucho la fiesta, la discoteca, la marcha, y cuando tenía 17 años salía desde que tenía, vamos, muy joven, ¿no? Al mundo de malo, ¿no? Del ambiente malo, de las discotecas, de una edad muy pequeña, bueno, 12, 13 años, y cuando tenía ya 17 yo tenía un problema con el alcohol, y sí, un problema bastante gordo. Entonces digo todo esto para que sepáis en qué ambiente estaba yo cuando un día mi amiga que se llama Sharon Doherty, como dirían aquí, me llamó y me dijo, Claire, ¿quieres ir a España? Y además está pagado, está todo pagado. Y yo, para mí España era lo que yo he visto en la televisión. Yo me acuerdo viendo un programa que se llama Ibiza, o sea, era sobre Ibiza, y era un grupo de gente que iba a Ibiza y ahí pues lo pasaban, vamos, a tope ahí, ¿no? Las playas, las discotecas, vamos, la marcha. Entonces como yo, o sea, me encantaba todo esto, digo, claro que sí, o sea, estoy allí, madre mía, gratis, no me lo puedo creer. Entonces me dijo, y este es una jugada de la Virgen María, porque ya verás lo que pasó. Me dijo que todas las que querían ir a España y que tenían que recoger el billete, tenían que ir a una casa para recoger el billete, ¿no? Entonces me dio la dirección, que ella iba a estar, que otra chica también que iba a ir, iba a estar. Y yo, ¿pero quién ha pagado el billete? Y ella me dijo el nombre de un hombre que yo conocía, que era un hombre bueno, pero vamos, yo no pensaba que este hombre iba a venir con nosotras. Bueno, total, fui a la casa, llamé a la puerta y un hombre que tenía como, o sea, muy mayor, tendrá, yo qué sé, 40 años o... No, 40, 50 años, abrió la puerta y yo decía, oye, Sharon Doherty, mi amiga, me dijo que todos los que van a ir a España tienen que venir aquí a recoger el billete de avión. Y me dijo, sí, pasa. Y me llevó al comedor y cuando entré ahí debían estar rezando el rosario o algo, pero había un grupo de 30, 35 personas de edad madura ahí rezando el rosario. Y yo, ¿vosotros vais a España? Y todos, sí, hija, vamos a una peregrinación. Y yo, ¿qué? O sea, creo que en este momento empecé a tener un problema en este ojo, porque digo, pero ¿cómo que peregrinación? Primero, o sea, esto no significa que tienes que ir a misa todos los días. Yo no sabía lo que era peregrinación, pero me sonaba algo de
de ir a misa, vamos. Y mi amiga que estaba sentada en el sofá decía, ay, Claire, no te lo he dicho, pero es un monasterio en el lugar de la madre. Y yo, digo, no, digo, yo no voy. Inmediatamente yo le he dicho que yo no quería ir y me dijo, Claire, tu nombre, o sea, está en el billete, sabes que para cambiar un billete es perder dinero y todo esto. Y entonces yo tenía que ir, o sea, tenía que ir. Entonces me acuerdo llegando al monasterio, yo, o sea, una chica muy superficial, no queriendo ser molesta ni, pero era, o sea, vamos, cualquier chica que solo piensa en sí misma y su pelo y sus cejas es una molestia muy grande. Entonces, por favor, no seáis así. Y yo llegué al monasterio así y, vamos, primera cosa que busqué era mis cigarrillos y un espejo, por favor, ¿qué es eso? Por amor de Dios, ¿dónde estoy? Y era durante Semana Santa. Yo no sabía lo que era Semana Santa, pero iba a ser 5 días en este monasterio donde íbamos a participar con mucho recogimiento y concentrarnos, ¿no? Centrarnos en la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y Viernes Santo, era Viernes Santo y alguien me decía, hoy Claire tienes que entrar en la iglesia, o sea, hoy esto es muy fuerte y no sé qué. Yo creo que era Padre McConnell que me dijo esto, un hombre que estaba con nosotros. Entonces yo entré en la iglesia y estaba sentada en los bancos de detrás y en plan súper, o sea, paso de todo, ¿no? Y yo veía como la gente se ponían en filas para ir a besar una cruz que tenían ahí delante. Entonces yo también me he puesto ahí en la fila. Solo me acuerdo besando los pies del Señor en la cruz y yo sentí dentro de mí en este momento como una bofetada muy fuerte dentro de mí. Y como que Dios me mostraba que era Dios en la cruz y que era la única manera que yo podía consolar lo que yo estaba viendo en la cruz era con mi vida. Ya no valía hacer chistes ni hacer un teatro bonito para consolarle, nada. O sea, nada de lo que yo podía hacer podía consolarle solo dándole mi vida. Y yo no entendía lo que estaba pasando porque yo no tenía experiencias, o sea, de Dios. Era, puedo decir, la primera experiencia fuerte que he tenido y me acuerdo volviendo al banco y empecé a llorar y llorar y llorar. Y yo, claro, tenía reputación de chula, entonces estar ahí llorando, digo, madre mía, me van a ver, pero no podía parar, ¿no? O sea, Dios me ha mostrado claramente que Él ha muerto por mí y que yo tenía que darle algo y este algo no era simplemente una Ave María, una misa, un compromiso pequeño, sino era mi vida. Dios habla al corazón. Lo que pasa es que nosotros a veces no le escuchamos o le escuchamos pero intentamos a bloquear su voz. Sin embargo, yo experimenté dentro de mí un vacío muy grande que nada podía llenar, ¿no? El Padre, después de la experiencia, me invitó a una peregrinación de la Jornada Mundial de la Juventud. Una peregrinación es un tiempo de gracia muy fuerte, ¿eh? Y puedes ir de aquí y estar, como dijo el Padre hoy, exactamente igual. Esta es una oportunidad que Dios os está dando para cambiar la vida, ¿eh? Y eso no significa que tienes que ser curas y monjas, pero sí tienes que daros a Él como Él quiera, ¿no? Entonces, en esta peregrinación yo sentí fuertemente otra bofetada en el alma, que el Señor me dijo, yo quiero que vives como ellas. O sea, sin palabras, pero yo entendía que yo tenía que vivir la vida de las hermanas, que Él me estaba llamando a eso. Yo sabía que tenía que dar mi vida, pero ahora me estaba mostrando cómo lo tenía que dar, como las hermanas, en pobreza, castidad y obediencia. Entonces, yo tenía 17 cuando me pasó esto. Regresé a Irlanda un año para terminar los estudios en el instituto y todo esto, y en este año recibí 2 gracias muy grandes que me hizo reaccionar. Y una noche, ahí en el baño de una discoteca, cuando yo pensaba que iba a vomitar, yo sentí fuertemente la mirada del Señor y dentro de mí yo oía el Señor que decía, ¿por qué me sigues hiriendo? Y alguien el otro día me preguntó, ¿pero cómo lo sentías? ¿Cómo era? Y yo decía, no sé si habéis visto la película de la Pasión, pero cuando yo la he visto la primera vez, hay un momento que el Señor está en Getsemaní y Judas va a darle el beso. Y el Señor le mira con una mirada de amor, pero de dolor. O sea, tú eres mi amigo, ¿cómo me haces eso, sabes? Después, este año es cuando yo he hecho la película y tenía que ir a Inglaterra y te ponen en hoteles muy grandes, o sea, te pagan, vamos, dinero solo para que tú estás allí. Yo estoy aquí y tengo todo. O sea, de verdad, si alguien me mira, dice, jolín, qué suerte tiene, digo, madre mía. Y yo sentía como que
nada que yo podía tener, nada me podía llenar, ni éxito, ni fama, ni amor humano. Todo me parecía que llegaba a un límite, que no, o sea, que hay algo más. Estaba haciendo la película en marzo, febrero, algo así. Y yo sabía que cuando terminé el instituto ya iba a ir yo a España a dar todo al Señor. Entonces, el Señor me dio una gracia muy grande y una luz muy grande de ver si Él me pedía eso, aunque yo era muy débil y muy pobre y todo lo que quieras, y muy fantasma, Él me iba a dar la gracia de hacer lo que Él quería de mí. Y yo le explico como que si estás en un acantilado y tú sabes que tienes que saltar, y tienes un montón de miedo, pero sabes que tienes que saltar porque la que te va a acoger es el Señor. Está en las manos del Señor. Tú saltas, tienes un miedo que para qué, pero sabes que las manos que te van a coger son las manos de Dios. Yo sabía que tenía que dejar mi país, que tenía que dejar todo. Esto lo entendí perfectamente. Incluso, o sea, sabía que tenía que dejar todo. Y era como si estaba saltando de un acantilado. Ya estaba yo perdiendo control de mi vida porque lo estaba dando a Él. Y yo sabía que estaba saltando, pero no para llegar a la nada, sino para que las manos del Señor y la Virgen me podía recoger y devolverme mi dignidad, mi libertad, la verdad de quién soy yo, ¿no? Porque de actriz tienes que poner muchas máscaras, ¿eh? Y aunque no eres actriz, lo hacemos siempre, delante de este chico, delante de esta chica, delante de mi madre, delante del profesor, delante del cura, siempre estamos con máscaras. Entonces el Señor, con mucha ternura, pero con mucha exigencia, también quita estas máscaras para enseñarte quién eres tú y después para enseñarte quién eres Él, o quién es Él, ¿no? Y esto te llena con mucha alegría. Bienvenidos al segmento Escúchanos, Señor. En este momento vamos a orar en familia. Vamos a presentarle al Señor Jesucristo lo que tú sientes en tu corazón, aquellas cosas que te inquietan, que durante toda esta semana quizá no te han dejado dormir. Tú sabes que Jesús es el príncipe de la paz. Y si tú no lo sabes, pues créelo. Te invitamos a que busques los sacramentos para que puedas recibir todo lo que Dios tiene para ti, que asistas a la Eucaristía, que si tienes mucho que no te confiesas, busque la confesión, que si estás viviendo en unión libre, busques la forma de prepararte para recibir el sacramento del matrimonio, que lleves a tus hijos a la iglesia, que permitas que ellos puedan también acercarse a Dios a través de los distintos sacramentos de iniciación cristiana. Todo eso ayuda a que la familia se mantenga unida y que reciba las gracias que el Señor tiene para ti. En este momento vamos a orar por todas esas intenciones para que tu familia sea santificada y pueda recibir las gracias del Señor. Juana Francisca y el diácono Juan González, que nos acompañan el día de hoy, van a orar junto a nosotros y te invitamos desde ya, antes de orar, a que nos sigas en todas las redes sociales, en especial en el canal de YouTube. Gracias a los canales que nos reciben, a La Voz de María en La Vega, a Super TV 55 en Santiago y a Televida, el canal de la familia aquí en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Así que vamos a ponernos en actitud de oración. Espero que hayas invitado a los miembros de tu familia para orar por todas estas intenciones, por los enfermos, por todo lo que en tu corazón recibas en este momento. Cerramos nuestros ojos y oramos de esta manera. Padre de amor, Padre de misericordia, aquí estamos tus hijos para pedirte que envíe una unción especial sobre nosotros, sobre la familia, sobre esa madre, sobre ese padre, sobre esos hijos que luchan por tener un hogar bonito, un hogar que pueda seguirte a ti. Te pedimos una unción especial también para aquellos administradores de todo lo que tú has creado, para que con honestidad, con conciencia, con fidelidad, podamos llevar a buen fin esa obra que tú has puesto en nuestras manos. Te pido, Señor,
por cada uno de los televidentes que están siguiéndonos. Tú conoces el corazón de ellos, sabes lo que necesitan, sabes qué te están suplicando en este momento. Solo te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en cada uno de ellos. Te pedimos que nos proteja, te pedimos que nos guíe, que podamos transparentarte en cada momento, en cada ocasión, en cada lugar que estemos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amado Dios, también queremos darte gracias por este medio de comunicación que tú has creado. Queremos pedirte que al llegar a cada hogar, tú derrames una unción especial de tu Espíritu en cada uno de los televidentes y en cada uno de los que hacen posible este medio. Bendícelos, Señor, fortalécelos, y a nosotros ayúdanos a poder serte fiel a ti en lo mucho y en lo poco. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, para la bendición, los invito a ponerse de pie para recibir que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus hogares, sus seres queridos, y les acompañe siempre. Amén. Su verdad te da vida, su verdad. Sus valores mi lucero, Que lo sepa el mundo entero. que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo